A ver, he visto que, a ver, a los videos que subí, bueno, mejor dicho, yo no subo, sino Meet sube al Google Drive. Creo que necesitan algunos de ustedes autorización para ver, porque he visto que me llegan solicitudes como que yo les dé permiso. ¿Es eso correcto? Sí, profe, yo ayer quería entrar y no pude. Ya. A ver, pero ¿con qué cuenta trató de ingresar? ¿Con la U de Cuenca? Sí, y con la U de Cuenca y con mi personal, con ninguna de las dos me dio permiso. Ya, ¿y usted en el correo personal con qué proveedor tiene? Gmail. Gmail. Ya. Ajá. Entonces voy a tratar de ver cómo hago. Tal vez debo yo mismo mandarles la invitación, no solamente poner el enlace. Entonces debe ser eso es una cuestión de Google Drive. No, yo pensaba que simplemente toda persona que tenía la dirección podía entrar. Pero entonces el, voy a mandarles invitaciones desde Google Drive para que puedan. En el e-virtual ya subí todos los videos de las dos primeras semanas. Bueno, el día de ayer estuve en reunión de consejo universitario hasta las 10 de la noche, entonces fue ese el motivo por el cual perdimos la hora de clase, pero ya estaban advertidos. Suponía que un par de horas no suele terminar y además fue en 2 días, en 2 tardes. La primera vez 6 horas y la segunda, a ver, como 7 horas y media. La misma reunión, ¿sí? Bueno, entonces, preferible, ya de una vez yo ya anticipaba eso, por eso les mandé ese mensaje cancelando la clase. A ver, bueno, entonces, a ver, no sé, antes, verán, el día de ayer yo hice una consulta al Consejo Universitario, qué pasa con las faltas, y la señora vicerrectora nos dio a conocer que según una resolución, la 056 del CES, por esta emergencia sanitaria, nadie va a perder faltas por clases. Entonces, eso quiere decir que aquella exigencia, aquella normativa que tiene la Universidad de Cuenca de que el estudiante está obligado a asistir a las clases en un porcentaje, el, a ver, del 65% mínimo. Bueno, en realidad se expresa en términos negativos. Si es que un estudiante se pasa del 35% de faltas, pierde por faltas. Entonces, eso está momentáneamente dejado de lado, de modo que ningún estudiante podrá perder las clases por faltas. ¿Sí? Bueno, eso entonces les comunico con todo. Simplemente quiero seguir llevando un control, no porque luego tendré que reportar y que la plataforma tendrá que, por este semestre, dejar de considerar la pérdida por faltas, por este decreto del CES o resolución del CES. Bien, pero a efectos de tener estadísticas, información acerca de cómo se están realizando estas clases virtuales, voy a seguir manteniendo la asistencia, corriendo la lista. Entonces, perdónenme que insista, si es que algún estudiante se junta a la clase virtual después que yo tomé lista, por favor, llámame la atención para ponerles presentes, que estaban presentes. El, a veces se pierde la conexión, un estudiante se va, después se reconecta,
ya, eso está más allá de nuestro control. Bueno, entonces, no sé si tal vez tienen algún comentario antes de empezar clase, alguna inquietud. Bueno, sí me preocupa los estudiantes que no están asistiendo. A ver, Luis Buscán, Jessica Castro y Carolina Llanos tienen una vez, ¿sí? Bueno, entonces estaríamos con tres estudiantes regulares, pero para aquellos estudiantes que se matricularon y no están asistiendo, el- habrá que tomar una medida de contingencia para ver cómo se puede solucionar el problema con ellos. Este, eh, todavía no tengo definido un sistema de evaluación. Para el próximo mes, recién está en el calendario de la académico de la universidad, está la fecha para examen interciclo, pero también se resolvió en el Consejo Universitario del día de anteayer que la facultad, cada facultad decidirá una fecha. Entonces, y además, permítanme que les comunique y que me salga un poco de lo que es la materia, que si tenemos que trabajar por ley 16 semanas. Y si es que en alguna materia ustedes ya en ese tiempo han acabado el programa, puede ser que a mediados de junio, entonces ya terminarán la materia, pero a ver, incluso puede ser que no todas las materias en cada carrera sean en la misma semana para un poco aliviar la plataforma, que no esté toda la universidad, miles de estudiantes utilizando la plataforma, dando exámenes, sino que pueda incluso ser en fechas diferentes para evitar esa posible saturación o, bueno, parece que o sea, el sistema no va a colapsar, pero obviamente es más sencillo, más rápido cuando hay menos gente con el contenido del curso. A ver, visión. Hoy día voy a empezar el capítulo 2. El título del capítulo es algo así como Las justas nupcias entre lógica y derecho natural. A ver, les voy a leer bueno, ese es si ustedes tienen ahí a la mano, no sé si alguien tiene el anillado con las copias del texto, podría leernos para nosotros el título, aunque es más o menos el que les indiqué. Bien, o mejor dicho, lógica y derecho. Bien. A ver, quisiera avanzar por lo menos los tres primeros acápites de... Este es el capítulo más largo, creo que de aquí nos vamos, son si no estoy mal, hasta la página 200, y entonces tiene más o menos unas 130 páginas este capítulo. Es sobre todo en la sección 9, si no estoy mal recordado, ahí se va a explicitar los principios de la lógica nomológica. Obviamente me corresponde a mí explicar, hay ahí notación simbólica, tendremos que poner en fórmulas, entonces no se preocupen, trataré de que se comprenda
Entonces, esa es mi tarea. Yo sería un fracaso como profesor si es que no me preocupo acerca de si el contenido está asimilado por ustedes, entendido. Bueno, entonces, vamos, a ver, verán, a ver, voy a traer el texto un ratito. Sí me interesa el ser exactos, precisos. Entonces, capítulo 2 empieza en la página 73, dice las justas nupcias de la lógica y del derecho. Bien, entonces, he puesto aquí lógica y derecho. Bien, ahora vamos a ver, en general, entonces tendríamos que explicitar qué es la lógica. Nosotros sabemos muchas cosas sobre cómo estamos entendiendo el derecho, o por lo menos cómo Lorenzo, o la corriente en la que se inscribe Lorenzo, entiende por derecho. Ahora, si quieren ustedes, permítanme darles otras posibilidades. ¿Sí? Verán, yo les he dicho, y ustedes saben, que por derecho estamos entendiendo un conjunto de normas. ¿Sí? El conjunto de normas. ¿Sí? Pero según otras instituciones, ¿sí? A ver, instituciones. Verán, deberíamos tratar de aclarar qué es una institución. Realmente yo no lo voy a hacer, solo estoy aquí poniendo una lista de concepciones alternativas de lo que es el derecho. Una tercera es aquella que concibe el derecho como conjunto de prácticas. Prácticas. Es decir, eso es algo así como conjunto de acciones que son habituales. ¿Sí? Por ejemplo, la práctica de jugar fútbol. Esa es una práctica. ¿Sí? Instituciones. Nuestra Universidad de Cuenca es una institución. ¿Sí? No sé exactamente. A ver, perdón. Ya. Leonardo, buenas tardes. Le acabo de poner en la lista de asistencia. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vera. Ari, le acabo de añadir en la lista. Buenas tardes. Entonces, y aquí he mencionado tres visiones de lo que es el derecho. Podría añadir otra más, no recuerdo en este momento, solamente les menciono para que nosotros no seamos unilaterales y solo veamos un lado del problema, o solamente el ver un objeto de estudio desde una perspectiva particular. Problema. Entonces, Lorenzo acepta la primera visión, ¿sí? Entonces, sabemos que no es la última, perdón, no es la única, no es indiscutible. Por lo general, Lorenzo está en una posición minoritaria. El, Incluso en ciertos problemas puede ser que esté en minoría de a uno. ¿Sí? Entonces, eso Lorenzo
es algo con lo que está acostumbrado. En parte es una lucha en contra de la corriente, ¿sí? Mayoritaria. Bueno, la segunda es lo que se llama institucionismo. Yo les manifesté que uno de los representantes, o tal vez el fundador del institucionismo, era Santi Romano, hace ya más de un siglo, a inicios, a ver, tal vez debe ser creo que si no estoy mal es de 1918, que publicó su libro sobre, a ver, el ordenamiento jurídico. Era italiano, ¿sí? Entonces, él tiene esta concepción, ¿sí? Por lo que respecta a conjunto de prácticas, no estoy tan seguro de quién es el representante más famoso. En fin, entonces, de cualquier manera que nosotros entendamos el derecho, lo que vamos a ver en este capítulo es que el derecho tiene que estar ligado a la lógica, ¿sí? A la lógica. Pero inmediatamente nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y qué se entiende por lógica? Si nosotros no es la misma que la lógica de los estoicos, el silogística versus lógica sentencial. Y luego, en el siglo XIX, la lógica que inventó Frege, lógica matemática, lógica formal, ¿sí? Y también la que desarrolló en 1911 Bertrand Russell con Whitehead, esa es lógica clásica. Pero desde por lo menos 1903, 1905, ciertos lógicos han presentado teorías de lógica no clásica. Por el año 1949 y 1965 se han propuesto lógicas paraconsistentes. La de Lukasiewicz, la de Peirce son lógicas trivalentes, multivalentes, infinivalentes. Entonces hay decenas de lógicas. ¿A cuál lógica nos estamos refiriendo? ¿Sí? Entonces, eso es algo que voy a tratar de un poco dilucidar en esta clase de hoy. ¿Sí? Entonces, quisiera avanzar al capítulo, perdón, al acápite 1, necesidad de la lógica para el jurista. ¿Sí? Necesidad de la lógica. A ver. A ver. Bien, entonces, a ver, verán, primera aclaración. Lógica y después preguntarnos cuál lógica, ¿sí? Porque hay varias. Bien, entonces, verán, la posición que tiene Lorenzo con respecto a qué es lógica, está inspirada, o mejor dicho, bueno, está inspirada en Quine y es la siguiente, ¿sí? Hay varias concepciones de la lógica. Si ustedes están interesados, les recomiendo, hay un libro de Alfredo de Año, cuyo título es Las concepciones de la lógica, y un ejemplar de dicho libro está en nuestra biblioteca. Podemos para empezar, distinguir por lo menos dos concepciones de la lógica. Una que la concibe como ciencia y la otra que cree que es simplemente un conjunto de reglas de inferencia. Lo cual significa que a partir de determinadas premisas
la lógica nos dice qué conclusión podemos extraer de esas premisas, ¿sí? Válidamente. Entonces, veamos, esa es una concepción de la lógica como instrumento, ¿sí? Entonces voy a poner esas dos opciones, a ver, como instrumento y como ciencia, ¿sí? Como conjunto de verdades. ¿Ya? Ustedes recuerdan en vocabulario filosófico la diferencia entre lo que es de lo que es la ciencia, como representación de la realidad, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes, acá la segunda visión tiende hacia el objetivismo, ver que la lógica tiene que ver con la realidad. En cambio, dentro de la primera concepción, la lógica simplemente sería unas reglas que me permiten pensar correctamente, leyes de pensamiento. Si yo tengo que P entraña Q y tengo P, de ahí necesariamente tendría que concluir Q, ¿sí? Ahora, no voy a discutir el instrumentalismo. En todo caso, Lorenzo sí está de acuerdo con que los operadores jurídicos, es decir, estoy pensando en todas aquellas profesiones u ocupaciones que se encargan de que funcione el sistema de administración de justicia. Tenemos los abogados, los jueces, los fiscales, el registrador de la propiedad, el notario, los abogados, obviamente, ¿sí? Entonces, todos ellos tienen que razonar, ¿sí? Ya más luego voy a poner ejemplos de reglas de inferencia jurídicas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos acá. Lorenzo tiene esta segunda concepción. La lógica es un conjunto de verdades, verdades sobre el mundo. Ahora, pero, ¿qué tipo de verdad? El, no estoy, en esta caracterización de lógica, no estoy cometiendo una circularidad. Estoy definiendo lógica a través de verdades lógicas. ¿Sí? ¿Y qué es una verdad lógica? Es aquella que se expresa por medio de enunciados para cuya verdad o cuya verdad solo depende del vocabulario lógico. ¿Sí? Entonces, dependen solo de el vocabulario lógico. ¿Y cuál es el vocabulario lógico? Es aquel conjunto de palabras que se utilizan en toda disciplina y que son en un número bastante reducido. ¿Cuáles son? A ver, la negación, ¿sí? Pongamos, a ver, la negación, la coyunción, la disyunción, es decir, la palabra y, no, o si entonces, la, la implicación, ¿qué más? El cuantificador universal, el todo, o puede ser el existe. Solo necesitamos uno de los cuantificadores. El otro se define a través de la negación. La palabra es, ¿sí? ¿Sí? Para la lógica cuantificacional. Bien, este ha sido
dando otro tipo de lógica, como por ejemplo la lógica temporal, la que tiene que ver con el pasado, el futuro, el presente, el antes y el después. Esa lógica introduce otro vocabulario, aumenta esta lista. Tenemos la lógica modal, aquella que se encarga de las modalidades, la necesidad y la posibilidad. Lo necesario y lo posible. Y finalmente una lógica, a ver, bueno, no finalmente, la lógica, a ver, he mencionado la temporal, esta se llama modal. Hay también una lógica que es el doxástica, tiene que ver con opinar y saber. ¿Sí? Entonces, eso también forma parte, esas palabras forman parte del vocabulario lógico. ¿Sí? Ahí pongamos hoy, el saber. Y ahora sí, finalmente, otro tipo de palabras que forman parte del vocabulario lógico son los calificativos deónticos, ¿sí? La lógica deóntica, obligatorio y lícito. Entonces, la O es obligatorio y la A significa autorizado, es decir, lícito. Y con la negación obtenemos prohibido, ilícito. Bien, entonces fíjense cómo se añade, se va ampliando esta lista que al principio era cortita, y para Aristóteles simplemente ni siquiera el cuantificador, él tenía otra estructura. La lógica cuantificacional es mucho más poderosa que la silogística aristotélica. Ah, para Aristóteles, la palabra todo y algún forman parte del sujeto, pero esa es una idea que no se acepta en la lógica contemporánea. Bien, entonces, fíjense, cuando nosotros empleamos términos tales como obligatorio, es decir, preceptivo, debido, ¿sí? Y lícito, estamos en una lógica de deberes, prohibiciones y licitudes o permisos. Bien, esa lógica tiene que aunarse con el derecho. ¿Sí? Pero obviamente hay varias lógicas deónticas, sobre todo Lorenzo va a discutir en uno de los capítulos al finales del libro, les menciono, perdón, es en el anejo número 1 y número 2 del capítulo 8, que es el penúltimo capítulo, aparte de la conclusión. El penúltimo capítulo de los 9 que hay, más la conclusión. ¿Sí? Bien, entonces, Lorenzo, yo hoy quisiera referirme a una de las reglas que no está en la lógica deóntica estándar. ¿Sí? Hemos de ver que hay relación entre necesidad y obligación, entre posibilidad y licitud. Bueno, a ver, ahora, para avanzar, quisiera presentar la diferencia que pone Lorenzo entre razonar y argumentar. Bien, verán, la palabra razonar es mucho más fuerte. El razonar es extraer una conclusión a partir de ciertas premisas. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que, a ver, sacar conclusiones. ¿Sí? Para
para sacar una conclusión necesito una regla de inferencia. ¿Sí? Obviamente tiene que ser regla de inferencia válida y recordemos que si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Eso es la validez de la regla de inferencia. En cambio, argumentar no es tan estricto, tan riguroso como razonar. ¿Sí? El argumentar puede ser dar una motivación, algún fundamento para, para una tesis. ¿Sí? En ambos casos se está excluyendo que la arbitrariedad, el capricho, el antojo, ¿sí? Pero el grado de, a ver, el grado de racionalidad está aquí en una medida mucho mayor o perfecta y acá en una medida disminuida. ¿Sí? Entonces, el, los, los abogados tienen que aprender razonamiento jurídico. Lógica. Pero desde que yo era estudiante en la PUSE en Quito, ahí sí, los estudiantes de jurisprudencia recibían lógica. En la UDA, hasta hace un par de años, se daba la materia de lógica, aunque el profesor era ya una persona mayor y les daba simplemente la silogística. Imagínense, y en el siglo XXI dando la silogística de Aristóteles como si fuera lógica, la lógica. Y obviamente hay en la Universidad de Alicante hay una maestría sobre argumentación jurídica. Argumentación jurídica, que no es simplemente lógica jurídica, sino eh, toda una serie de mecanismos, de estrategias para dar alguna garantía de que la posición que uno tiene está fundamentada. ¿Sí? Bueno, ahora la ley obliga al juez a razonar. ¿Sí? Es decir, si es que tiene que resolver un caso, dar su veredicto ante una persona acusada, o es culpable o es inocente, la parte acusadora presenta sus evidencias y a partir de esas evidencias tenemos que aplicar lo que diga la ley al respecto y de ahí sacamos conclusiones. ¿Sí? Entonces, el juez tiene que razonar. ¿Sí? Obligación. ¿Sí? A ver. Es obligatorio que el juez razone. Discúlpenme que abrevie así, razona. El juez razona. La R es simplemente razón y añado a razona. Tiene que razonar. ¿Sí? El, a ver, ahora preguntémonos con qué lógica y con cuál lógica. A ver, esta pregunta nos va a acompañar el día de hoy y mañana continuaremos. Entonces, ante la multiplicidad, la pluralidad de lógicas, ¿cómo hacemos la selección? Por un sistema particular. ¿Sí?
Aquí, si quieren, para no complicar demasiado esta pregunta, pensemos simplemente en dos opciones, dos alternativas. Por un lado tenemos la lógica deóntica estándar y por otra parte la lógica nomológica. Abrevio así, perdón, voy a traer otro color que no se ve muy bien. Bien, verán, explico un poquito lo que es la lógica deóntica estándar. Por los años 30 del siglo pasado, apareció la primera lógica deóntica, aquella que trataba de añadir a la lógica sentencial, ¿sí? A la que tiene este vocabulario, aquellos términos que me permiten evaluar las acciones, las personas, ¿sí? Con los calificativos de obligatorio, prohibido y lícito. ¿Sí? A partir de la licitud, es decir, más la negación, ahí lo que, a ver, no lícito, eso es lo prohibido. ¿Sí? A ver, estas dos nociones son interdefinibles a partir de la negación, de modo que solamente necesito añadir como vocabulario primitivo uno de los dos operadores y el otro está en función del anterior. Bueno, pensemos en que cómo entender lo necesario, cómo entender lo posible. Lo posible tiene que ver con el verbo poder, ¿sí? Y ese verbo poder puede entenderse en sentido modal o también estándar. Lo que hizo es hacer una adaptación a la lógica modal para, a partir de ella, construir la lógica deóntica. Entonces, Lorenzo está en contra de ese procedimiento, ya veremos las razones, ¿sí? Solamente en este momento les digo cómo se construye esa lógica deóntica, mientras que Lorenzo va por otro camino. Él cree que más bien al momento de determinar qué lógica es la que se va a utilizar en el derecho, para ello veamos la práctica jurídica, ¿sí? Aquí la práctica, es decir, cómo razonan los jueces, los abogados, el fiscal, el notario, etcétera, el registrador de propiedad, los juristas, ¿sí? Entonces, según cómo sea ese razonamiento jurídico, de ahí podemos nosotros, basándonos en eso, extraer cuáles son las leyes que tienen que valer en cualquier sistema normativo. Eso no quiere decir que Lorenzo esté reduciendo la lógica a simplemente una práctica. Lo que les acabo de decir es más bien un método heurístico de descubrimiento de cómo vamos a llegar a esas leyes de la lógica. Y una de las maneras más correctas, satisfactorias, adecuadas, es mirar el razonamiento jurídico, tal como funciona en las cortes, en los foros, en los juicios, y de ahí nosotros, a partir
de esa información, de esos datos, de esos hechos, de ahí hacemos una selección. ¿Qué es lo que determina que esto sí es razonamiento jurídicamente válido y que no? ¿Sí? Esa pregunta, el de por qué hay que rechazar cierta regla de inferencia, o por qué, a lo contrario, por qué hay que admitir otra regla de inferencia, ¿sí? No es algo que discuten todos los lógicos que han tenido una propuesta de lógica jurídica. Ahora, una propuesta con respecto a esta pregunta que nos hacemos, ¿cuál lógica sería la que deberían estudiar y utilizar los operadores jurídicos? Pues, se podría decir la que ha sido elegida mayoritariamente o la que es profesada por la mayoría. Esa es una opción que rechaza Lorenzo. ¿Sí? A ver, voy a poner entre signos de interrogación, ¿sí? La profesada por la mayoría. Lorenzo dice que no. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, da varias razones. Una de ellas es que jamás ha habido una asamblea general de lógicos en la cual se haya discutido de acuerdo a una reglamentación, a un procedimiento normado, de cuál va a ser la lógica que van a utilizar los juristas, los operadores jurídicos. Refiere a una cuestión de hecho, ¿en qué congreso, en qué asamblea se ha tomado esa decisión de que, por ejemplo, la lógica de óptica estándar sea la canónica, la que va a imponerse en la práctica jurídica? ¿Ya? No ha habido ninguna decisión de un organismo internacional, mundial al respecto. Eso por un lado. Y en segundo lugar, Lorenzo cree que las cuestiones de la lógica o en general de la ciencia no se deciden por decisión. ¿Sí? Entonces ahí hay dos razones. ¿Sí? No, ¿sí? No ha habido un congreso, una asamblea. Es como, por ejemplo, en el año 2006, recuerdo muy bien, aproximadamente unos 2000 astrónomos a nivel mundial se reunieron en un congreso y decidieron que Plutón no era un planeta. En ese año, nuestro sistema solar dejó de tener 9 para pasar a 8 planetas por decisión de los astrónomos. ¿Sí? Eso no pasa en la lógica. ¿Sí? Y segundo, la verdad. ¿Sí? ¿Dónde está? La verdad lógica no es cuestión de votación. ¿Sí? Bien, entonces, por esos dos motivos se rechaza esta primera posibilidad que hubiera estado a favor de una lógica clásica, por ejemplo. Una que tenga dos valores de verdad, una lógica que sea multivalente y paraconsistente, es decir, que admita grados de verdad y la contradicción. Bien, finalmente, para cerrar ya este primer acápite, Lorenzo aquí pone ese adagio que yo me adelanté y ya
les comenté la semana pasada, seguramente fue el día viernes, cuando les hablé de Bultejus, Hernán o Germán Bultejus, el, que tenía un programa de racionalizar o demostrar el derecho al modo como si fuera la geometría. ¿Sí? La idea es la de que el derecho es razón. ¿Sí? Jus es ratio. ¿Sí? Ratio. Recuerden, la sílaba ti delante de vocal se pronunciamos sí, ratio. ¿Sí? Bueno, si nosotros queremos seguir la pronunciación castellana del latín. Bueno, ahora, bueno, ya, discúlpenme, se me acabó la hora. Solo quisiera, permítanme cambiar la, la pantalla para tomar aquí. Uy, no sé si, bueno, no creo que esto no va a servir. Entonces, de mi parte, no me queda más que despedirme y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Una hasta mañana. Hasta luego, profe, Hasta gracias. mañana, profe. Hasta luego.